quienes siempre tendrán algo que contar sobre la época en la cual vivieron, son los abuelos. En sus recuerdos quedan un sinfín de historias buenas, malas, tristes y sobre todo aterradoras, bajo escenarios que en la actualidad sería imposible darle una explicación lógica, lo cual lo vuelve aún más escalofriante. Y quizá, solo quizá, también puedas llegar a cuestionarte cómo es que en aquellos años había más probabilidades de tener encuentros paranormales. Así que durante los próximos minutos te estaré presentando algunos relatos aterradores contados por los abuelos. Sugiero mantener discreción por lo fuerte que pudiera llegar a ser. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo, porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. Mi abuela antes vivía en un rancho de San Luis Potosí. Está bastante apartado de todo, porque son como 3 horas en auto desde la ciudad más cercana, que es Río Verde. Y en una ocasión me contó que cuando era niña, su papá se iba todos los días al cerro con sus perros, a pasear sus vacas, caballos, etc. Y siempre se iba temprano y regresaba en la noche. La cosa es que dijo que en una ocasión ella estaba jugando con una de sus hermanas en su cuarto, cuando escucharon que había llegado un caballo. Ellas se escondieron debajo de la cama, porque su papá les decía que si un día escuchaban que alguien llegaba en el día, no había manera de que fuera él, ya que sí o sí, él regresaba todos los días en la noche, y decía que si un día alguien llegaba del cerro, se escondieran y por nada del mundo salieran a ver quién era. Les decía que aunque se escuchara su voz o se escuchara como si estuviera herido, no fueran, no salieran, pero no les daba ninguna explicación del por qué. Total, que ambas se escondieron debajo de la cama de mi abuela, y la persona que llegó comenzó a gritarles que dónde estaban, que ya había llegado y que le ayudaran a meter las vacas, cosa que nunca había sucedido. Ellas no respondieron hasta que escucharon que esa persona iba hacia su cuarto por los pasos. No dijo una sola palabra más, pero entró a la casa, revisó, estuvo caminando alrededor y entre el terreno, pero como no revisó debajo de las camas, no las encontró. Hasta ahí ya era todo bastante extraño, pero lo que vino después lo fue aún más, porque antes de que esa persona saliera del rancho, dice mi abuela que ella y su hermana escucharon como sonidos de un perro. Cosa imposible, porque en ese momento no había ninguno en la casa, porque como dije anteriormente, mi abuelo se paseaba con sus perros por el cerro todo el día. Primero era un perro y después un caballo que se fue alejando. Cuando llegó mi abuelo de verdad en la noche, mi abuela y su hermana le contaron todo. Y entonces, como si él supiera qué era lo que pasaba, fue al corral de las gallinas y para su ingrata sorpresa, todas o casi todas las gallinas estaban muertas. Había mucha sangre por el piso y plumas en las paredes. Me dijo mi abuela que para ella fue traumático y que a la fecha aún recuerda, como si tuviera memoria fotográfica, el gallinero en ese estado. Después de eso, mi abuelo les contó preocupado que sus amigos y él muchas veces dijeron que se habían encontrado con un animal raro en los cerros. No contaban mucho más, que andaba en 4 patas y que sus pisadas sonaban como pezuñas. Por eso, supongo que escucharon el sonido del caballo. Además de que este mismo era color negro y con mucho,
pero mucho pelo. Pero después de todo esto, ya no volvieron a encontrarse con algo extraño. Mi abue, cada que cuenta esta historia, aún puedo ver en sus ojos bastante terror, y yo le creo, y sé que es real lo que ella en su momento vivió. Uno de mis abuelos fue militar, y es evidente que detrás de todo esto haya bastantes anécdotas para contar. Después de su retiro, a mis hermanos y mis primos en ocasiones nos contaba bastantes secretos y toda la responsabilidad que conlleva el ser militar. Pero algo que sin duda a él lo dejó marcado tanto como a nosotros es el siguiente relato que quiero compartirles. En una ocasión, a él le tocó hacer guardia en una noche, completamente solo, en un lugar tan extraño y con una vibra súper incómoda, ya que ahí se escondían ciertos antecedentes aterradores. Después de una cena y con un breve descanso, volvió a su guardia, solo que, en un instante, vio de la nada que se apareció un niño. Un poco curioso, mi abuelo comenzó a hacerle la plática, pero este mismo no le hacía caso, por lo que entonces tomó la iniciativa de acercarse un poco más a él y preguntarle por sus padres, al mismo tiempo que lo estaría cargando. Solo que vio ese algo que lo dejaría marcado de por vida. En ese instante, vio como aquel niño tenía unos colmillos enormes, un ser completamente horrible. En ese momento, él lo soltó para salir corriendo y refugiarse en la habitación que le correspondía. Mientras afuera se escuchaban ruidos horripilantes, atribuyendo que se trataba de aquel niño o alguna entidad maligna que quiso chantajear a mi abuelo para poder atacarlo. De tantas cosas negativas que se idealizó en ese momento, le dio un escalofrío horrible y estuvo semanas con calentura y alucinaciones y casi pierde la vida. Pero afortunadamente vivió para contarlo en una cena familiar, ya que esto se lo guardó durante años, según él, para no dañar su reputación. Ahora entiendo el por qué dicen que no hay mejor persona que sepa de historias aterradoras que nuestros propios abuelos, contando parte de su propia vida. Mi abuelo hizo la secundaria en Tepoztlán y tiene un montón de historias de todo tipo, de brujos, ovnis, fantasmas, entre otras muchas más. Pero hay una historia que me parece increíble sobre los nahuales. Resulta que mi abuelo tenía un amigo que se llamaba Gabriel, y la abuela de este niño tenía varios terrenos. Total, que mi abuelo tenía la maña de salirse de la secundaria, andar de vago, y se iba con Gabriel a estos terrenos. Debajo de uno de los árboles de ahí, solía fumar cigarrillos clandestinamente. El abuelo cuenta que en una de tantas que estaba fumando y cotorreando, vieron que cayeron gotas del árbol, pero no le prestaron atención. Después dijo que vio caer gotas, pero estas eran como agua, haciendo que ahora sí tuvieran su atención, y esta vez sí se fijaron bien, y eran gotas de sangre. Voltearon para arriba, y al mismo tiempo un sujeto bajó del árbol muy rápido, pero no como una persona normal, sino más bien aquellos movimientos fueron muy parecidos a los de un animal. Este señor se enderezó y se fue muy rápido. Mi abuelo lo reconoció y resulta que era un señor que trabajaba en el gobierno, mismo que fungía como el secretario municipal del mismo ayuntamiento. Pero mi abuelo y su amigo se quedaron completamente confundidos, sin saber qué decir al respecto. Después de esto,
Fueron con la abuela y los tíos de Gabriel a contarle lo que pasó. Y pues resulta que la abuela le dijo que ese señor que habían visto se trataba de un nahual y que en la noche un señor le había disparado porque el pueblo ya estaba cansado de él, ya que usaba sus poderes de nahual para hacer cosas malas como robar o incluso comerse los animales. Total, que en una noche el señor había llegado ahí en forma de animal a recuperarse de la herida y que ahora estaba mi abuelo y su amigo. Se fue de ahí. Esto fue detonante para que mi abuelo aún se asustara más, pero lo curioso fue que durante aquellos años no fue el único que aseguró verlo en aquel lugar y a la misma persona. Y justo antes de que entrara el nuevo gobierno, no lo volvieron a ver, ni siquiera en asambleas importantes o ceremonias donde tendría que estar, por lo que dejó una pregunta a la deriva. ¿Qué fue de aquel hombre con habilidades de nahual? Han pasado los años y mi abuelo aún no supera aquella macabra experiencia. De esta manera, culminamos con la entrega del día de hoy. Realmente, fueron relatos escalofriantes, que en lo personal, siento que los abuelos vivieron experiencias en aquellos años aún más aterradoras de las que pueden llegar a suceder. Quizá no sea el único al que puede llegar a imaginarse el escenario donde ocurrieron todas aquellas anécdotas. Platícame en comentarios, ¿qué te parecieron? Recuerda que yo ahí te estaré leyendo. Al mismo tiempo, invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También, sígueme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo contenido adicional. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo. Nos vemos en una próxima entrega en Ecos de Ultratumba.